Gracias por tu obra, Padre. Y desde ya consagramos esa relación a ti, Señor, para la honra de tu nombre. Señor, prepara nuestro corazón para que al recibir tu palabra, Señor, nosotros la podamos poner por obra, Señor. Señor, guárdanos de cualquier intención incorrecta. Y una vez más quiero recordar, Señor, que nuestro corazón es engañoso. Y que, Señor, por favor, ayúdanos a discernir cada intención de por qué hacemos las cosas. Que toda la gloria sea para ti. Que toda la honra sea para ti. Recibe tú la honra. Recibe la alabanza. Recibe la adoración, Señor. Hoy venimos a ti, Señor, nuestro refugio. Hoy venimos a ti, nuestra torre fuerte, Señor. A ti correrá el justo, Señor. Hemos visto tu protección, Señor, de nuestros jóvenes allí, Señor, en Turquía. Estos jóvenes, Señor, allí en Israel, Señor, en todas esas naciones. Nuestros hermanos en la fe, Señor. Tu gloria sea vista, Señor. Aún en medio de estas situaciones, Señor, he escuchado cómo tú te has presentado en visiones a muchos de ellos. Y toda tierra conocerá que tú eres el Señor. Bendito tu nombre. Bendigo tu nombre en esta hora. Y proclamo lo poderoso que tú eres, Señor. Alabanzas sean dadas a ti en esta hora, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias. Ahora dígale al Señor, Señor, que esta semana me comprometí a escribir los nombres, 10 nombres, incluidos familiares, vecinos, amigos. ¿Tienes tu lista ahí? Si no la has hecho, por lo menos intenta hacerla hoy. Pero si tienes tu lista, pon tu mano sobre tu lista y dile, Señor, yo bendigo a estas personas. Las bendigo con tu nombre. Las bendigo con tu poder. Y te pido, Señor, que venga tu reino sobre ellas. Señor, revélame cómo puedo yo hacer para ser un instrumento en tus manos, para que estas personas te conozcan. Revélame, Señor. ¿Debo llamarles? ¿Debo escribirles? ¿Debo visitarles? ¿O solamente quieres que ore y los bendiga por ahora? Señor, muchas gracias, porque yo soy un instrumento en tus manos. Y tú me vas a decir qué quieres tú que yo haga, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones para todos en el nombre del Señor. Qué alegría poder saber que ustedes están aquí y que quieren empezar esta mañana en función con mi Señor. Y estamos pues en el libro de los Hechos y vamos en el capítulo 8 y vamos a empezar a leer hoy del versículo 9 al verso 25. Aquí hay una historia maravillosa, pero que necesitamos vernos a través de esta historia. Dice la escritura de la siguiente manera. Hechos capítulo 8, verso 9 al verso 25. Pero había un hombre llamado Simón,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aquí en este episodio hay un principio básico de las Escrituras. Y es que donde quiera que Dios siembra sus verdaderos creyentes, Satanás alarga su mano para sembrar sus falsificaciones. Jesús lo explicó muy bien, y quiero que vamos otra vez a las Escrituras y miremos cómo explicó Jesús esto. Vaya conmigo al libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 24. Recuerde que la iglesia de los Hechos está empezando, y ayer vimos como el Señor cogió la sal, la puso en un salero y la esparció a través de la gran persecución después de la muerte de Esteban. Dice, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Voy a repetirlo. El enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos? Y el Señor les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Deje que crezcan juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega y el tiempo de la siega.
yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose él a sus discípulos les dijeron, explícanos esa parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Perdón, voy a repetirlo. La buena semilla son los hijos del reino. Hoy quiero que tú sepas que tú eres la buena semilla. Alabado el nombre del Señor. Y las cizañas son los hijos del malo. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, perdón, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviaré al Hijo del Hombre y a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará al horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Qué tremendo, ¿verdad? Esto fue cierto aquí en el comienzo del libro de los Hechos, pero también fue igual con Juan el Bautista y fue lo mismo con el Señor Jesús. Siempre que sembraban la palabra, siempre que una buena semilla estaba, el enemigo siembra una mala semilla. Siempre el enemigo viene como león para devorar, y cuando ese método de león falla, viene como serpiente para engañar. ¿Escuchó? Viene como león para devorar, y cuando le falla, entonces viene como serpiente para engañar. El instrumento en este caso fue llamado el mago Simón. La palabra dice que era un hombre que engañaba. Pues hacía milagros y hacía maravillas, y la gente se asombraba por las cosas que Simón hacía, y por lo que siguiente creía en lo que decía. ¿Por qué? Porque creía en lo que hacía, por eso creía en lo que decía. Ok, considere que él decía que ese gran poder era el poder de Dios. Yo no sé en algunos de sus países, pero en Colombia, usted va a encontrar a veces lugares donde está el hermanito de Gregorio, el hermanito Lionzo, o la hermanita Huacaipura, o yo no sé, una cantidad de esos. Y junto con eso tienen imágenes de Dios, imágenes de la Virgen, imágenes de el Sagrado Corazón. Y las personas llegan y como ven esas imágenes dicen, ah, esto es bonito. Aquí no hacen sino el bien. Las hechicerías de este Simón eran motivadas por Satanás. Vaya conmigo a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 12. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 12. Y esto es importante mirarlo, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, perdón, primera no, yo estoy diciendo mal, segunda de Tesalonicenses, algunas caritas allá me estaban ya diciendo, pastor, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 2. Dice esta escritura, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, el fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará el único a quien el Señor, al quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sabe? Aquí no hay sino dos opciones: o crees la verdad o crees la mentira. Tú no puedes decir yo no creo ni la verdad ni la mentira. No, recuerde que con el Señor es o uno o es el otro. Y Simón usaba todas estas cosas para engañar, engrandecerse a sí mismo. Mientras que Felipe realizaba milagros en el poder de Dios, y esos fueron usados para glorificar el nombre de Cristo. Simón empezó a perder seguidores, conforme lo dicen las Escrituras. A la medida que los samaritanos escucharon el mensaje de Felipe, creyeron en Jesús, nacieron de nuevo y fueron bautizados. Eso significa que el pobre Simón estaba perdiendo adeptos, así que se acercó a Felipe y dice la Escritura que Simón el mago también creyó. Podemos responder mejor a esa pregunta: ¿cuál será la base de la fe de Simón? No se basó en un verdadero arrepentimiento. ¿Qué fue lo que le impactó a Simón? Los milagros, el poder, ver a Felipe realizarlos, ver cómo imponían las manos sobre las personas y recibían del Espíritu Santo. Muchas personas pueden creer en el milagro, en el favor, y no estar arrepentidos de sus pecados. Por cierto, que no creyó de todo su corazón. Su fe era como la fe de Jerusalén en el principio, cuando el Señor empezó a hacer los milagros. ¿Recuerdan ustedes? San Juan capítulo 2, versos 23 y 25. Mire lo que dice la Escritura. San Juan capítulo 2, versos 23 y 25 dice: entrando en Jerusalén, en la fiesta de las Pascuas, mire lo que dice: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en sus corazones. ¿Sabe? Yo quisiera que usted crea en el Señor Jesucristo,
pero crea para arrepentimiento de sus pecados. Crea para que su vida realmente sea transformada. Crea para que usted pueda darle la gloria a Dios, pero no solamente por un milagro, por un favor. Porque usted vio que, wow, como decíamos ayer, yo quiero creer en Dios porque hay una iglesia con un gran espectáculo, unas grandes luces. No, aquí sí creo. No, escúchame, vas a creer es en el Señor. Y creer en el Señor es creer que soy pecador y que lo necesito a Él y que Él perdonó mis pecados y que sin Él no podré caminar hacia adelante. Alabado el nombre del Señor. Mire, Simón, dice la Escritura, seguía a Felipe, pero no para oír la palabra, sino para aprender a hacer milagros. Qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Así que inclusive, ¿sabe qué dice la Escritura? Se bautizó. Y él le acompañaba, seguro él era el que le llevaba la Biblia a Felipe en las casas de paz, y tal vez era el que servía el cafecito, y tal vez era el que dirigía la alabanza, pero no había creído para arrepentimiento. Es importante notar que los samaritanos no recibieron el don del Espíritu Santo cuando creyeron. Esta es una excepción. Cuando ellos creyeron, no recibieron el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegó primero a los judíos el día de Pentecostés. Fue necesario que dos de los apóstoles, Pedro y Juan, vinieran a Jerusalén e impusieran manos sobre los que se habían convertido y recibieron la impartición del Espíritu Santo. Hoy en día, usted recibe el Espíritu Santo no por impartición de manos, sino el día que usted recibe a Cristo Jesús, usted recibe juntamente con Cristo al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era la razón por la cual eh, hubo, entre comillas, una división? Primero los judíos y luego los samaritanos, porque el Señor quería unir estas dos razas, estos dos pueblos en uno solo, a través del poder del Espíritu Santo. Dios no quería dos iglesias que perpetuaran la división, que hubiese conflicto, nada, absolutamente nada de eso. Jesús le dio, recuerde a Pedro, las llaves del reino de los cielos. ¿Eso qué significaba? Que Pedro tenía el privilegio de abrir la puerta de fe no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Alabado el nombre del Señor. Pero la perversidad del corazón de Simón se reveló plenamente cuando vio el ministerio de los apóstoles. Recuerde que él seguía a Felipe. Así que ellos fueron a recibir a Juan y a Pedro. Y cuando Pedro y Juan imponían las manos sobre los creyentes que estaban en Samaria, enseguida recibían al Espíritu Santo y había un poder, un testimonio. Y este Simón se cautivó de ese poder. ¿Se acuerdan que antes de convertirse al Señor hacía maravillas y hacía una cantidad de cosas? Y como la gente se le retiraba, pues él dijo, yo me voy a ir a buscar el poder de esta gente. ¿Sabe? Simón no solo quería realizar milagros, sino también quería el poder que tenían esos apóstoles para empezar a dárselos a las personas y cobrar por el poder. Parece loco, ¿verdad? Pero hoy en día hay muchos ministros que cobran por el poder de Dios, cuando no es poder de nosotros, es poder del Señor. Así que tú nunca uses tus dones, ni tus talentos, ni lo que el Señor te ha dado, alabado el nombre del Señor, para cobrar, porque no es tuyo. Y mire el final entonces de este hombre. Bueno, quería comprarlo. ¿Y qué le dijeron entonces en los discípulos? Mira, en los discípulos se acercan a él y le dicen,
tu dinero perezca contigo. Eso es un lenguaje muy fuerte para decirle uno a un hermano en la fe, ¿verdad? Estaba hablando con un hermano en la fe porque Simón aparentemente era un hermano en la fe. Había creído, se había bautizado, pero como estos tenían el discernimiento del Señor. Pastor, pero eso no pasa en nuestros tiempos. Sí pasa. Pastor, ¿será que usted puede venir a mi casa y orar aquí por nosotros y ungirnos y únjame el local, únjame el negocio, pastor? Tengo una ofrenda para usted. De una vez va y la recoge, pastor. Viene y recoge la ofrenda y de una vez va y ora. Ay, 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 ay. ¿Cuántas veces puede, aún sin intención, el líder de Dios caer en una situación de estas? Tenemos que entender que tenemos que separar las dos cosas. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe? El hechicero Simón no tenía ni parte ni suerte en este asunto. Fue lo que los discípulos le dijeron, porque su corazón no estaba bien ni correcto delante de Dios. Aunque sí es correcto que los creyentes se arrepientan, el mandamiento aquí de arrepentimiento para él era, mire, hágase para un lado más bien. Ojalá el Señor tenga misericordia de ti por tus maquinaciones. ¿Podría uno estar maquinando en el utilizar el poder de Dios para nuestros propios beneficios? Y estoy hablando con el liderazgo. Estoy hablando aquí con pastores y ministros del Señor. Líbrenos el Señor. Pues ¿sabe en qué se permite, en qué queda ese corazón? En una hiel de amargura, en prisiones de maldad. En otras palabras, ¿sabe qué estaba diciendo? Nunca naciste de nuevo. Entonces, usted puede estar en una iglesia, o una persona puede estar en una iglesia maravillada de la alabanza, maravillada de muchas cosas. Tuve una ocasión, un joven que se maravilló del grupo de alabanza, y esto fue hace muchos años atrás, y él no quería perder ni el culto juvenil, y puedo ir, pastor, a los ensayos, puedo estar allí, sí, claro, vaya, contáctese, y luego, ¿será que me pueden enseñar? Yo quiero aprender a tocar, y aprendió a tocar, y cuando ya aprendió a tocar, se fue a tocar en un bar. Pues lo que yo necesitaba era aprender a tocar, porque me pareció algo lindo. Estuvo con nosotros mucho tiempo, pero tal vez no nació de nuevo. Así que yo necesito en mi vida que el Señor realmente revele las intenciones de mi corazón. Yo, William Muñoz, y tú necesitas que el Señor revele las intenciones de tu corazón, pues la palabra nos está advirtiendo que engañoso es el corazón del hombre. Puede ser que se nos hayan colado algunas motivaciones incorrectas, y por eso a veces uno encuentra competencias en el liderazgo, competencias aún en la pastoral, situaciones que mueven nuestro corazón porque tenemos intenciones o como digo, motivaciones incorrectas. ¿Sabe? Esta iba a ser una falsificación muy astuta. Pero si Pedro no hubiese tenido el discernimiento del Espíritu Santo, ese hechicero se hubiese metido, ese hechicero se hubiese quedado ahí metido, y lo hubiésemos tenido como un líder en esa época, utilizando con astucia la mentira y el engaño, y hubiese podido trastornar la iglesia.
La iglesia estaba empezando. Y cuando la iglesia empieza, el enemigo también estira su mano. Y él quiere poner también la cizaña. Pero yo quiero decirle que la cizaña tiene un lugar al final, el horno de fuego. Así que guarden su corazón. Y vamos a orar al Señor en esta hora y le vamos a pedir que nos guarde la intención de nuestro corazón. No vamos a mirarle la viga a nadie, vamos a mirar nuestra propia vida. Ayer aprendimos en esta casa que a la única persona que yo puedo juzgar es a mí mismo, a nadie más. Espíritu Santo, yo te alabo, Señor, y te bendigo por el tiempo tan lindo de esta mañana. Gracias por cada persona, cada familia aquí representada, Señor. Glorifícate en ellos. Y por favor, esta mañana te ruego, por favor, Señor, examina mi corazón. Mira en mí, Señor, si hay caminos de perversidad, si hay motivaciones incorrectas, Señor, que tal vez yo les llamo correctas, pero no están correctas, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo puede revelarse a mi vida. Señor, tú enderezarás mis pasos. Tú enderezarás nuestros caminos y nuestras veredas, Señor. Señor, gracias por hacernos una advertencia más en esta mañana, porque es una advertencia de un Padre que nos ama. Gracias, Espíritu Santo. Si puede, por favor, ayúdeme un segundo a levantar sus manitas sobre las personas que están ahí en esa pantalla. Y dígale, Señor, yo les bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus ministerios, Señor. Y proclamo tu reino sobre ellos. Gracias por sus familias. Gracias por esa mamá y esos hijitos, Señor. Gracias por esa personita que se siente inadecuada, Señor, pero que tú la has llamado para ser un instrumento en tus manos. En el nombre glorioso de Jesús. Te alabo, Señor, y te bendigo. Amén. Les bendigo, que tengan un feliz día, que el Señor los fortalezca y los ayude. Gracias, Feliz Pastor. mañana, feliz día. Dios le bendiga más. Amén, amén. Dios bendiga Bendiciones. más. Muchas gracias, Dios bendiciones. le bendiga. Bendiciones.